Bien, estamos de vuelta aquí con la entrevista del doctor Federico Núñez, director del SECANOT, y quien también en esta ocasión nos puntualizará sobre el tratamiento oftalmológico que ustedes realizan desde allá. Tenemos y vemos, o sea, también constantemente en los medios de comunicación operativos que ustedes realizan, o sea, ¿cómo se da ese levantamiento, o sea, de lo que son los expedientes de las personas con este tipo de trastorno, de problemas, para ustedes poder llevar y puntualizar las cirugías? O sea, me gustaría que nos explicara un poquito sobre eso, doctor. Bien, es un punto interesante a tocar porque usted sabe que hay una enfermedad oftalmológica aquí que es causa de ceguera importante en la población, que es la catarata. Sí. En el país se están generando alrededor de 35.000 cataratas anuales todos los años, y de esas 35.000 cataratas solamente se están operando alrededor de 13.000 cataratas en todos los centros públicos y privados del país. De esas 13.000 cataratas que se están operando, nosotros estamos operando 6.700, y con una proyección que tenemos que para lo que cursa del año, llegar alrededor de unas 8.000 cataratas, o sea que estamos operando más del 50% de las Ustedes están por cataratas encima del ustedes país, están como en el 60% más o menos de las cataratas en el aproximadamente. país. Entonces, nosotros este tipo de problema de catarata, que creo que en un periodo de 2 años ya nosotros podríamos estar rondando las 15.000 cataratas una vez se concluya el proceso de ampliación de ese canón en que estamos Sí. ahora inmersos. Además también esas cataratas nosotros las detectamos porque nosotros realizamos operativos en toda la geografía nacional. Cada 15 días nosotros nos trasladamos a un pueblo o una comunidad diferente y nosotros identificamos entonces los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, los evaluamos, los preparamos, y una vez que están listos para ser intervenidos, entonces los trasladamos hacia acá, hacia el centro, y los operamos de catarata. Pero también nosotros tenemos 2 programas importantísimos que también tienen que ver con la prevención de la ceguera. Uno de ellos es la prevención de la ceguera en la prematuridad, de la retinopatía del prematuro. Ustedes saben que los niñitos prematuros, cuando nacen, son sometidos a lo que es un proceso de maduración pulmonar, colocación en Así mismo es. incubadora, y en las incubadoras estos pacientes entonces necesitan oxigenoterapia. La oxigenoterapia está sindicado como una de las causas fundamentales que genera un desprendimiento o alteración a nivel de la retina de los niños prematuros. Entonces, estos niñitos, nosotros tenemos un programa que consistente en que en el Hospital Luis Eduardo Aybar nosotros nos acercamos a los cuneros y los evaluamos, y 4 semanas después entonces se hace una evaluación definitiva de ellos. Pero no solamente lo del Hospital Luis Eduardo Aybar, sino todos los niñitos prematuros. Nos hemos comunicado con los distintos hospitales para que sean enviados a las 4 semanas después de nacer para nosotros evaluarlo y examinarlo y entonces definir si hay algún tipo de alteración en la retina. Significa que ustedes son, o sea, el punto de referencia para Nacional la prevención de lo de que la es la retina. ceguera prematura. Prematura, Así correcto. mismo es. En la maternidad hay un programa Sí. también, pero es un programa que está sustentado por una fundación. Este no es un programa, este programa nuestro es un programa correspondiente lo asumimos nosotros de manera total porque el paciente no se le cobra un solo centavo por el procedimiento. Entonces, una vez detectada cualquier tipo de alteración en la retina del paciente, entonces se procede a tomar los correctivos del lugar que van desde la utilización del láser hasta la cirugía de los pacientes. En la actualidad, en los últimos 4 meses, ya nosotros hemos detectado unos 16 pacientes, en los últimos 2 meses, 16 pacientes con trastornos severos e importantes de la retina. Y esos niñitos han sido intervenidos quirúrgicamente o sometidos a láser y no tienen ningún tipo de riesgo de que esos niñitos vayan a quedar ciegos. Estamos De hablando no de haber, 16 pacientes, doctor, en 4 meses. en 2 meses. En 2 meses. De eso, de Secanó no haber existido, estos niñitos hubiesen sido potenciales ciegos, ¿qué le digo? En un periodo de 2 meses hubiesen sido ciegos, que entonces
hubiésemos tenido la dificultad de una posibilidad de incorporación a lo que es la actividad productiva. Okay. Otro programa que tenemos es Sí. lo que es la corrección de la ceguera en pacientes con glaucomas congénitos. Sí. En los últimos 2 años nosotros hemos operado alrededor de 250 pacientes que tenían ceguera congénita por glaucoma, y esos pacientes han sido intervenidos quirúrgicamente y han vuelto a ver la luz del día. O sea, que ya han sido pacientes, o sea, y eso estamos hablando de históricos de personas adultas que tenían, o sea, su histórico médico con ese tipo de situación y que ustedes han podido restablecer. Correcto. Entonces, estamos hablando de esto de niños. Sí. Son niños estos, los que pacientes con ceguera Sí, lo de ceguera prematura, congénita, sí. que nosotros le hemos corregido, porque también tenemos un programa de cirugía para los pacientes con glaucoma en adultos, que también tenemos una cantidad importantísima. Nosotros operamos pacientes de glaucoma, alrededor de 800 pacientes al año, pacientes adultos. Ustedes operan alrededor de 800 pacientes con glaucoma. De glaucomas adultos en el año. Y cuando tenemos aquí, o sea, que ustedes en 2 meses han podido detectar 16 pacientes con, o sea, a través del programa de prevención de lo que es ceguera prematura. ¿De dónde son esos pacientes? O sea, ¿vienen la mayoría del Luis Eduardo Aybar o son de otra, No, de otra, la mayoría de otras provienen hospitales? del Hospital Aybar y del hospital de la maternidad de los Minas. Okay. Pero hemos estado haciendo un llamado y aprovechamos su programa para Sí. extender esta invitación a todos los pacientes, no importa, de cualquier parte de la geografía nacional, que una vez que nazcan prematuros, que 4 semanas después de su nacimiento pueden acudir hasta nuestra institución, que nosotros le vamos a brindar todos los servicios necesarios para prevenir y evitar que estos niñitos puedan quedar siendo ciegos. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, también lo de que pueden acudir y ese llamado que es tan importante porque se le está diciendo a las madres que ya ven, a lo mejor dan a luz en otro hospital que no es el Luis Eduardo Aybar o en alguno que no tengan, que no hagan propia la información, porque la información está, o sea, es una información pública. Pero estamos hablando de Secanot. Cuando las personas se van a acercar a Secanot, aparte de este procedimiento que sabemos que ya ustedes lo han implementado totalmente gratis, o sea, ¿cómo la gente accede? ¿Cuáles son los extractos sociales? Porque ustedes están en un punto, o sea, donde el foco de pobreza es más abundante, o sea, es principal. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos pacientes que acceden a ustedes? O sea, ¿cómo se maneja esa parte? Lo que acceden son los que tienen los menores, como nosotros les llamamos, huérfanos de fortuna. Okay. Lo de estratos sociales más humildes, que no tienen ningún tipo de recurso, pero el hospital está abierto a cualquier estrato social que necesite los servicios nuestros. Y es un programa que es absorbido totalmente desde el punto de vista económico por nosotros. O sea que no importa la condición social, pero generalmente está destinado básicamente a los de menores recursos económicos. Otro programa que nosotros tenemos también es el programa de trasplante de córnea. Nosotros trasplantamos toda la semana 4, 5 y 6 córneas. La única dificultad que tenemos es que estos pacientes, por el grado de donación de córnea tan bajo que hay en el país, la mayoría de esas tenemos que adquirirla en San Diego. Nosotros la mandamos a buscar a San Diego y entonces se la implantamos a los pacientes aquí. Y queremos aprovechar incluso la bondad de su programa para llamar la atención a los distintos directores de los hospitales públicos para que esos pacientes que fallecen, esos pacientes que tienen condiciones para ser donantes de córnea, que se comuniquen con nosotros, que nosotros tenemos un equipo que puede ir y extraer la córnea, lógicamente previa autorización de los familiares. Y entonces en un banco de córnea que nosotros estamos o que lo tenemos listo, nosotros poder entonces hacer los estudios de esas córneas para poder insertársela a los pacientes. Y esta es la mejor córnea. ¿Por qué es la mejor córnea? Porque nosotros podemos hacer los estudios de la celularidad de la misma, aunque las que provienen de San Diego te han hecho los estudios de celularidad, pero ¿qué ocurre? Cuando en San Diego nos venden la córnea, no nos venden las mejores córneas, nos venden las córneas que ellos no van a utilizar. Pero si nosotros logramos la extracción de las córneas
de los pacientes fallecidos nuestros, entonces podemos seleccionar las mejores córneas que hay, pero además de eso podemos seleccionar una cantidad apreciable de córnea y poder entonces trasplantar cada día más pacientes. ¿Cuánto ustedes Actualmente trasplantan, doctor? 4 o 5 pacientes diarios, pero tenemos en lista de espera más de 1000 pacientes que esperan de córnea. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de que obtener las córneas en las distintas morgues de los hospitales, en el Instituto Nacional de Patología Forense, nosotros pudiéramos darnos el lujo de que pudiéramos operar 10, 15, 20 córneas diarias, porque tenemos la capacidad y el equipo para instalar todas las córneas que sean necesarias, pero para eso tenemos que tener la disponibilidad de las mismas. Doctor, ahí hablando de córneas, y usted me dirá que nos salimos un poquito del tema puntual del hospital, pero sí también, sí en materia de salud. En el tema de Francina, por ejemplo, la joven que fue baleada y todo esto, y que tuvo todas estas situaciones, que incluso todavía persiste con los problemas o sea, de lo que son de la visión, o sea, pues, aparentemente no ha podido todavía recuperarla y se mantiene en constante tratamiento. ¿Podría ser un trasplante de córneas a lo mejor una posible solución a ella para ese tipo de procedimiento? Bueno, yo no conozco en detalle el informe oftalmológico de ella para uno poder entonces decir qué se podría hacer, pero parece ser que las lesiones, parece ser por lo que uno ha Por las explicaciones de conocido la prensa. exacto, en los medios de comunicación, parece que la lesión que ella tiene es irreversible, que no solamente es un asunto de córnea, sino que ha impactado lo que es la cámara posterior y la cámara anterior de los ojos de ella. Ok. Cuando estamos hablando entonces de los pacientes con el trasplante de córneas, y usted dice allá tenemos un banco, o sea, de córneas y por eso queremos que sean donados y llamar la atención. Cuando hablamos de eso, tengo conocimiento de que ustedes tienen también, o sea, un banco de órganos y que están haciendo el llamado a la población para que, o sea, entre en la conciencia de lo que es donar los órganos. ¿Estamos hablando solo de córnea o ustedes también tienen un banco de recibir otro tipo de órganos allá con los que trabajan directamente? Bueno, básicamente tenemos uno de córnea, pero dentro del proyecto que nosotros hemos planteado al Ministerio de Salud Pública, nosotros concebimos que se puede estructurar o crear lo que se llama un banco de órganos y tejidos. Por ejemplo, en el hospital con el cual nosotros tenemos excelentes relaciones, que es el Hospital Reina Sofía, las válvulas cardíacas de los pacientes que no pueden ser trasplantados corazón porque no califica el corazón, esas válvulas se conservan y pueden durar hasta 20 años. La conservación, lógicamente que son conservaciones que ameritan de un equipo para la preservación de ellos, que es un poquito costoso, pero se pueden guardar otros tejidos como piel, etcétera, etcétera, hueso, cartílago, se pueden guardar y se pueden trasplantar en los pacientes. ¿Y ustedes tienen allá las condiciones ya para eso o la van a crear? Solamente tenemos la de córnea, pero porque para la que sería de un banco de órganos y tejidos, eso implica una estructura un poquito más sofisticada y tiene que ser en un área bastante cerrada y bastante conservada porque son órganos que cuando usted lo va a trasplantar tienen sus cuidados que se necesitan tener para garantizar la optimización del procedimiento que se vaya a realizar. Cuando ustedes me dicen que están en un proceso de transformación de lo que es Secanot, ¿a qué nos referimos? Bueno, nosotros dentro del proyecto de construcción que anunció el señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, del Hospital Luis Eduardo Aybar, está incluida una ampliación de Secanot. Y esa ampliación implica una construcción adicional de un área de 5 niveles, en donde tendremos allí todo lo que tiene que ver con nuevas habitaciones, más quirófanos, tanto para oftalmología, neurocirugía, como para cirugía vascular periférica, que es otro de los servicios que nosotros ofrecemos. Otorrino, que es un servicio que acabamos de incorporar también en Secanot, y además también un servicio de imágenes de alta complejidad que también se va a instalar dentro de ese proyecto. Proyecto incluso que ya inició su construcción. Ok. Y cuando tenemos aquí el programa de ampliación de ustedes,
autogestionable, Secanot. ¿De dónde salen los recursos para entendimiento de la sociedad? Bueno, nosotros cuando hablamos de autogestión, lo que hablamos es de, lo primero es que el paciente cuando va a hacer, hace una evaluación socioeconómica. El paciente que no tiene ningún tipo de recurso, nosotros lo asumimos de manera total y resolvemos todo lo que tiene que ver con la patología que haya que resolver. Entonces, ¿cómo nosotros adquirimos esos recursos? Bueno, le vendemos servicio a las administradoras de riesgos de salud y con ese recurso de lo que se obtiene a través de la venta de servicios a las ARS, entonces nosotros eso lo revertimos y entonces los utilizamos para resolver el problema de los pacientes que no tienen ningún tipo de recurso. Hay algunos pacientes que cuando se le hace la evaluación socioeconómica pueden hacer sus aportes, entonces ya se aporte en la medida de sus posibilidades económicas, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de compromiso, sino solamente en la medida de sus posibilidades. Y ahora que mencionamos la ARS, es importante este tema, porque una de las situaciones que nosotros hemos estado teniendo que no ha estado golpeando de manera significativa es que el PDSS, que tiene un sinnúmero de patologías que no están incluidas, son enfermedades que se pueden considerar catastróficas o de altos costos y que nosotros hemos estado teniendo la necesidad, la obligatoriedad de absorberla, porque cuando el paciente va hay que resolverle el problema. Por ejemplo, le puedo mencionar, justamente en el día de hoy, en la mañana, hay un paciente que estuvo en el hospital Padre Villini, que llegó con un aneurisma de la cerebral anterior. Un aneurisma es una dilatación de una arteria, y ese paciente ameritó de la instalación de 12 COI. COI es un filamento que se le pone, que como le decía, ya ese paciente no se abre de manera tradicional, además de que ese paciente no calificaba, porque para llegar a la zona donde tiene la lesión había que destruir cerebro, entonces nosotros penetramos por la femoral, llegamos al cerebro, entonces inyectamos y llenamos de esos filamentitos el aneurisma y entonces lo tapamos. Pero en ese paciente hubo que utilizar 12 COI, además de lo que eran las guías, otro material gastable, etcétera, etcétera. Ese es un paciente que nos salió a nosotros por 800,000 pesos. Y ese paciente no tenía ningún tipo de recurso, tuvimos que asumirlo. Sin embargo, él tenía, estaba asegurado, pero su seguro no le cubría. Entonces, no podríamos decirle, no, su seguro no le cubre, no podemos resolver el problema, porque como nosotros como institución del Estado estamos obligados a resolver el problema a cualquier paciente, no importa las condiciones en que llegue. Entonces los asumimos. Entonces es un llamado que hemos estado haciendo, incluso de hecho nosotros sometimos un proyecto al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que esas situaciones se revisen, porque hay una gran cantidad de pacientes que tienen su grado de aseguramiento, pero hay un grupo de patologías que entonces no están cubiertas dentro del sistema y entonces eso les genera dificultades. Cuando van al sector privado, por lo que le queda a uno, si no tienen los recursos, entonces no les resuelven el problema. No les resuelven. Pero cuando llegan donde nosotros como institución del Estado estamos en la obligatoriedad de resolver el problema, no importa la condición en que llegue. ¿Con qué presupuesto se manejan ustedes, doctor? Nosotros tenemos, o sea, como le decía, el programa de autogestión, el Ministerio de Salud Pública nos asigna un presupuesto para el pago de la empleomanía. Esos son 16 millones de pesos para todo. Pero ahora que hablamos de 16 millones de pesos y yo le hablaba en principio de lo que era la diferencia con el hospital tradicional, que ha generado algunas confusiones. Dice, bueno, ustedes le dan 16 millones de pesos, al hospital Aybar le dan 6, pero esos 16 millones de pesos yo tengo que pagar seguridad social, salario, gastos de mantenimiento y todo. A mí me quedan de esos 900,000 pesos solamente para funcionar. El hospital Luis Eduardo Aybar le dan 6 millones de pesos, pero le pagan una nómina que tiene 31 millones de pesos. Le pagan, le compran los equipos, nosotros tenemos que comprarlos. Les reparan los equipos cuando se dañan, nosotros tenemos que repararlos. O sea, y los cálculos que hay es que, por ejemplo, poniendo con el hospital Luis Eduardo Aybar como ejemplo, cuando usted suma los medicamentos que le envían,
la nómina que le pagan, los 6 millones que le dan, el presupuesto del hospital Aybar anda por alrededor de 51 millones de pesos. Okay. Entonces, eso es totalmente diferente en ese sentido. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene el hospital de autogestión sobre el hospital tradicional? Como nosotros pagamos la empleomanía, nosotros tenemos un modelo de contratación que evita lo que ocurre en los hospitales tradicionales, que es el ausentismo laboral. El servicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a contratar un médico, por ejemplo, que es lo que lamentablemente soy médico, pero tengo que decirle, somos los que menos cumplimos en los hospitales. Eso sí es verdad. Cuando hay mucho picoteo en esa área, doctor. Cuando, por ejemplo, el médico que lo contrata en un hospital tradicional, lo contrataron por un salario, por 5 días de servicio, y va cuando quiere. Nosotros, por ejemplo, el médico, cuando va a buscar servicio donde nosotros, entonces lo primero que le establecemos es cuál es el horario de trabajo, cuál es la disponibilidad de tiempo que tú puedes ofrecerle al centro. Si son 5 días, tiene un salario establecido. Sí. Pero si él me dice, no, yo solamente puedo venir lunes, miércoles y viernes, bueno, entonces yo te pago en función del tiempo que tú vas a dedicar lunes, miércoles y viernes. Okay. Entonces, si aquel gana, un ejemplo, 50,000 pesos por venir 5 días, entonces tú vas a ganar 30, porque tú vienes 3 veces al día y tú tienes que cumplirme con un horario. Pero además también eso me da la posibilidad de que si él no cumple, entonces yo le rescindo el contrato. Exacto. En el hospital tradicional hay médicos que tienen 10, nombrado 12, por salud pública y tienen jamás 10, salen 12 de ahí. años fuera del país Sí. y siguen cobrando. Sí, sí, es verdad. Nosotros, en el caso de nosotros, no. Si usted solamente puede ir un día, yo le pago por un día. Pero si usted no cumple con lo que establece, pues tenemos lo que está establecido, lo que es dentro de la misma calidad de servicio, lo que es la productividad. Usted sabe que si usted trabaja un día, usted tiene establecido en el área que usted Una se cuota. desempeña lo que debe producirse ahí. Si usted no cumple con esa productividad, sencillamente usted no puede trabajar allá. Y se le rescinde el contrato. Entonces ahí ustedes tratan de hacer la garantía de lo que es la calidad del servicio. Correcto. ¿Qué cantidad de médicos ustedes tienen, o sea, el personal y sobre todo el personal médico que con que Nosotros cuenta este canal? tenemos 125 médicos especializados 125 médicos especializados. en todas las áreas. Ok. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Nosotros hemos tenido que llegar al final de lo que es esta interesantísima entrevista y sobre todo con todos esos aportes que hace Secanot a la sociedad dominicana y además de que hay que mantenerse constantemente dándolo a conocer porque ahí están servicios que a lo mejor la sociedad no lo va a conseguir en otro lugar y que sí se siguen aportando a través del Secanot, además de importantes noticias como usted nos ha dado con relación a lo que es el trasplante de hígado, que ya se va a comenzar a hacer allá, y dentro del programa de modernización también de lo que sería el sistema de salud que pretende hacer el gobierno del presidente Danilo Medina y que ustedes también van a ser parte de eso. Así que felicitaciones por la labor que realizan hasta el momento y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por darnos la oportunidad de comunicarnos con la población y darle a conocer los servicios que nosotros ofrecemos. Y les reitero que están abiertas las puertas para que todo lo que nosotros podemos ofertar y que podemos ofrecer a la solución de los problemas de salud del pueblo y que estén en nuestras manos, están totalmente abiertas y que es un servicio que es del Ministerio de Salud Pública y por ende del Estado Dominicano. Bueno, pues bien, muchísimas gracias al doctor Federico Núñez, director del Secanot. Así nosotros hemos llegado al final de su espacio Detalle Semanal, agradeciéndoles por habernos acompañado y solicitándoles que vuelvan con nosotros el próximo sábado a esta misma hora. Bye, bye.